un paraíso creado por Dios en persona. Una tierra bendita donde la biodiversidad y el cambio es la única constante, y en la que, hasta en el más pequeño rincón, una nueva forma de vida prevalece. Aquí, en uno de los ecosistemas más majestuosos del planeta, cada especie juega un papel clave en un delicado equilibrio entre la vida y la muerte. Esta es la Iberia salvaje, un Edén para la vida animal, donde la naturaleza se muestra en su estado más puro e indomable. Las bandadas de buitres leonados aterrizan en decenas para devorar la fresca carroña. En lo profundo del bosque, el ciervo rojo, un herbívoro empedernido, sacia su apetito con los más frescos pastos. Mientras, el rebeco se alza en medio de las más imponentes montañas rocosas. En este reino salvaje, cada especie disfruta de una mezcla de biomas sin precedentes, en lo que parece una de las mayores obras de arte del creador. El conejo europeo corre por la pradera como un alma libre, disfrutando del clima primaveral. El glorioso jabalí disfruta de un agradable baño en medio de los refrescantes arroyos. Y el águila imperial contempla la majestuosidad de este paraíso para la vida silvestre desde las alturas, en un lugar donde los recursos sobreabundan y el clima, más que un desafío, suele ser el mejor aliado. Todas las especies animales habitan en completa armonía. O bueno, casi todas. Entre los espesos pastizales, un hábil depredador se esconde sin dar la menor señal de su presencia, aguardando el momento perfecto para atacar. El zorro rojo, un voraz cazador, con su insaciable mordida, atentará contra la vida de cualquier roedor que se tope en su camino, infundiendo miedo a todo aquel desafortunado que se encuentre debajo de él en la cadena alimenticia. En las aguas que rodean esta tierra asediada por los mares, uno de los más cruentos depredadores del planeta aparece desde las profundidades para satisfacer su carnívoro apetito. Cuando el gran tiburón blanco emerge de las aguas, toda posibilidad de supervivencia se esfuma y solo queda dejarse arropar por una asfixiante muerte representada en sus fauces. Al tiempo que las aguas se tiñen de sangre, el oso ibérico, un hambriento oportunista, no dudará en llevar el terror a pequeños mamíferos, aves, peces y hasta grandes ciervos cuando su supervivencia se vea comprometida, y estas presas representen una jugosa fuente de alimento. De la mano de estos imponentes depredadores, cada rincón de este bendecido reino salvaje se convierte en un campo de batalla, donde se libra una lucha infinita entre la vida y la muerte, y en la que cada especie se las apaña para lograr prevalecer, cueste lo que cueste. Emergiendo como una frontera inexorable entre las traicioneras corrientes del Atlántico y las cálidas aguas del Mediterráneo, la península ibérica corresponde a un área de casi 600.000 kilómetros cuadrados, abarcando los territorios de España y Portugal. Limitando al norte con Francia y al sur con África, Iberia representa un puente entre ambos continentes, un lugar donde dos mundos colisionan, dando origen a un sinnúmero de biomas y ecosistemas únicos en el planeta. Al este, una infinita costa se deja bañar por las aguas mediterráneas, regalando imponentes paisajes y un horizonte que recibe con los brazos abiertos a millones de aves migratorias cada año. En lo profundo de la península,
una imponente meseta de más de 600 metros de altura sobre el nivel del mar, emerge como un mundo aparte, en el que la altiplanicie se extiende hasta donde alcanza la vista. En los alrededores de esta colosal elevación, de las entrañas de la tierra emergen paisajes montañosos que desafían toda lógica de la naturaleza. Los Pirineos, la cordillera Cantábrica y los Montes de León son solo algunos de esos gigantes durmientes que parecen rozar el cielo. Ante tal vastedad de relieves, la mezcla de biomas es simplemente impresionante, con picos nevados en gélidas zonas alpinas, llanuras que se extienden en el horizonte, cálidas costas de arena fina, áridos paisajes volcánicos y espesos bosques mediterráneos. Precisamente, estos últimos albergan uno de los depredadores más temidos de todo este indómito imperio animal. Con su característico pelaje grisáceo y unas orejas puntiagudas terminadas en un pincel negro, el lince ibérico se desplaza como un fantasma entre la espesa vegetación de los densos bosques de Iberia. Si bien su tamaño de no más de 13 kilogramos no infunde mucho temor que se diga, este salvaje felino es uno de los más despiadados depredadores que esconde este vivo ecosistema. Con un cuerpo robusto y musculoso y un juego de muy afiladas garras retráctiles, este félido está muy lejos de ser un gato doméstico. La contextura atlética del lince le permite dar sorprendentes saltos de más de 5 metros de largo, lo que hace casi imposible que una pequeña presa pueda escapar de convertirse en parte de su dieta. Al habitar en un paraíso donde la biodiversidad se muestra en cada rincón, este felino no tiene siquiera el más mínimo contratiempo para encontrar una presa. Aunque muy capaz de cazar ungulados, perdices y roedores, la presa preferida por el lince, llegando a abarcar hasta el 90% de su dieta, son los conejos. Este carnívoro estricto es todo un especialista en la cacería de estos pequeños mamíferos de unos 2 kilogramos de jugosa carne. Apoyándose en su muy sofisticado sentido de la vista, este verdugo de pequeños mamíferos puede detectar a sus presas hasta a cientos de metros de distancia. Por si no logra divisar a la que está a punto de formar parte de su menú, muy probablemente la escuche, pues el lince también cuenta con un envidiable oído, que le permite percibir hasta el mínimo chillido a lo lejos. Aproximándose lentamente a su víctima, el lince ibérico utiliza su camuflado pelaje para desaparecer entre la densa vegetación, así como, gracias a sus patas con almohadillas, puede caminar sin delatar sus cruentas intenciones al despistado conejo. Puesto que, de revelar su posición, el conejo saldrá corriendo a toda velocidad. El factor sorpresa es fundamental para lograr llevarse esa jugosa presa a la boca. Estando lo suficientemente cerca, con el lince casi llegando a saborear al desafortunado mamífero, el felino lanza su feroz ataque. Saltando casi 5 metros con sus afiladas garras desenfundadas, el cazador cae directamente sobre la diminuta corpulencia del conejo, quien, inútilmente, intenta liberarse de las cuchillas que lleva como garras su agresor. Ante tal superioridad física por parte del lince, lo que ni siquiera puede ser considerado un combate no dura más de unos pocos segundos y termina con el félido lanzando una mordida mortal al cuello del herbívoro. Mientras para el conejo esto ha sido un asesinato a sangre fría, para el lince es el inicio de una muy sustanciosa comida. Si bien en esta oportunidad ha tenido éxito, no siempre la agitada vida salvaje de este ecosistema le es tan dadivosa a este felino. En numerosas ocasiones, los conejos son más hábiles y logran escapar de la temible mordida de uno de los depredadores ápice de este reino animal, por lo que el carnívoro se queda con el estómago vacío. Cuando esto sucede, el lince, lejos de rendirse y entregarse a la austeridad, en una muestra de su instinto de supervivencia, es capaz de recorrer grandes distancias hasta hallar una buena fuente de alimento. Aunque el territorio de uno de estos cazadores acostumbra a rondar los 10 kilómetros cuadrados, cuando la escasez de presas azota sus dominios, el félido no dudará en marchar hacia nuevos horizontes.
dado que son excelentes trepadores e incluso muy buenos nadadores. No hay obstáculo que se pueda atravesar en el camino de este peligroso gato salvaje hacia mejores condiciones de vida. Uno de los pocos impedimentos a continuar su viaje puede ser, precisamente, otro lince ibérico. Al ser en extremo territoriales, estos félidos no se tornarán muy hospitalarios ante la incursión de un forastero a sus dominios, por lo que inmediatamente irán hasta el intruso y tratarán de que se marche por donde ha llegado. Emitiendo unos fuertes gruñidos de alerta, el felino territorial le indica al forastero que no es bienvenido, intentando resolver esta disputa por las buenas. Sin embargo, cuando lo que podría ser un territorio rico en recursos está en disputa, el invasor no se retirará sin dar batalla. Aquí, una feroz lucha a testarazos será lo que decidirá quién se queda con la tierra en disputa. Abalanzando sus cabezas contra el oponente, cada felino intentará infundir el mayor daño a su adversario, provocando una forzada rendición. Si bien estos altercados pueden lucir cruentos, casi nunca uno de los implicados termina con heridas fatales. Además de conservar importantes zonas de alimentación, estos duelos a muerte suelen estar motivados por la defensa de las áreas de reproducción. Cuando un macho territorial sabe que en sus dominios habitan sus indefensos cachorros, hará hasta lo imposible porque el invasor no termine alzándose como vencedor, pues sabe bien el destino que le depararía a sus crías ese catastrófico escenario. De igual manera, durante la temporada de apareamiento, las hostilidades entre estos felinos son prácticamente inevitables. Con una despampanante hembra en juego, los contendientes no suelen tardar en aglomerarse en los límites del lince dominante, quien, marcando su territorio y a través de exhibiciones físicas, tratará de mantener a otros machos lejos de su territorio para ser el afortunado en lograr esparcir su linaje. Con el feroz lince ibérico sumergido en su temporada de apareamiento, son muchas las especies salvajes que pueden descansar, al menos por un tiempo, de caer en la mira de este implacable depredador. Una de estas es un gigantesco cérvido de pelaje rojizo de más de 100 kilogramos de peso. Pastando en medio de una pradera llena de vida, el ciervo rojo disfruta de toda la abundancia que el ecosistema ibérico tiene preparada para un majestuoso herbívoro de sus dimensiones. Con unas imponentes astas de más de 1 metro de longitud, presentes en los machos, esta criatura es una de esas especies que destacan, incluso en un ecosistema tan biodiverso como lo es la salvaje Iberia. Habitando en numerosas manadas de ejemplares de un mismo sexo, los ciervos rojos recorren largas distancias a través de los infinitos pastizales en búsqueda de hierbas, pastos, brotes, juncos y básicamente cualquier cosa ligeramente comestible. Pese a vivir en uno de los paraísos salvajes más dadivosos del planeta, cuando se trata de alimentarse, estos herbívoros no muestran la menor de las pretensiones, adaptándose a comer lo que sea que el creador ponga en su camino. Si bien pueden ser activos durante el día, las grandes manadas de estos cérvidos acostumbran a salir a escena cuando el crepúsculo se apodera del cielo o incluso a plena oscuridad, cuando la luna es la única acompañante en sus paseos a través de la pradera. Estos hábitos nocturnos, además de protegerlos de las horas de mayor calor, los mantiene fuera del radar de esos depredadores que, literalmente, matarían por un jugoso trozo de la carne de estos cornudos. La vida en manada es otra de las precauciones que toman los ciervos rojos para evitar terminar siendo parte de la dieta de un voraz depredador. Mientras las hembras acostumbran a vivir en grandes rebaños con sus crías, los machos forman grupos de solteros, donde, con sus imponentes cornamentas, deslumbran desde el horizonte. La comunicación en esta en extremo gregaria especie es de suma importancia, pues los ayuda tanto a mantener una relativa paz en el grupo, así como a alertar ante cualquier amenaza que divisen en los alrededores. A través de bramidos, gruñidos, lenguaje corporal y el marcaje olfativo, estos sociales herbívoros envían claros mensajes a sus congéneres. Aunque a veces un balido puede ser la voz de alarma para emprender una huida colectiva,
En ocasiones, el ciervo que ha detectado un peligro inminente no da la menor advertencia a sus compañeros de manada, y su carrera debe ser interpretada como señal. En estos casos, lo mejor es correr y no tratar de averiguar, pues esa rápida retirada puede significar que una feroz manada de lobos ibéricos se encuentra al acecho, un enemigo natural ante el cual ni siquiera un numeroso rebaño de ciervos rojos podría defenderse. Además de estos infalibles canes, linces ibéricos y osos pardos no perdonarán a ningún cérvido desprevenido que marche por su territorio. Si bien la cadena alimenticia se ha encargado de poner a estos fervientes herbívoros en sus eslabones menos favorecidos, cuando la vida está en juego, ningún ciervo será una presa fácil, sumado a una defensa colectiva viviendo en manada, así como sus rápidas retiradas a toda velocidad, sobre todo cuando un macho se ve acorralado por un depredador, este no escatimará en usar su muy afilada cornamenta como arma blanca para contraatacar. En estos giros de la persecución, lobos, linces y hasta osos pueden resultar gravemente heridos. Así como sus colosales cornamentas sirven a la perfección para imponer un poco de respeto ante depredadores, cuando llega la temporada favorita del año de estos ungulados, sus astas serán la herramienta que les permitirá saciar ese desesperante deseo de cópula. Cuando el aire de las praderas que habitan las manadas de ciervos machos se llenan de feromonas, toda esa camaradería mostrada para defenderse de los depredadores queda en el pasado, y cada ejemplar va en búsqueda de una fértil hembra con quien procrear. Por supuesto, con decenas de grandes ciervos rojos llenos de testosterona concentrados en áreas reducidas con pocas hembras en celo, ocurre la receta perfecta para el desastre. Ningún macho en su sano juicio renunciará a su derecho a copular con una cierva sin dar pelea. Y aquí es cuando sus grandes astas vuelven a entrar en uso. Sin embargo, antes de estos combates, los ciervos deben formar su harén, para lo que emitirán fuertes bramidos capaces de escucharse hasta a kilómetros de distancia. Estas potentes vocalizaciones, además de anunciar su presencia a las fértiles hembras, les indica a otros machos que no son en absoluto bienvenidos. Exuberantes rituales de pavoneo caminando erguidos, y el marcaje territorial con orina y señales visuales en los árboles también son otras de las estrategias para atraer a hembras deseosas de procrear. Cuando el harén va tomando forma, con hasta decenas de hembras acudiendo al llamado de un formidable macho, los contendientes no tardarán en presentarse a la arena para desafiar sus dominios. Previo al altercado físico, los machos intercambiarán bramidos, así como se mostrarán erguidos en un intento de parecer más grandes, tratando de intimidar a su adversario. El remarcaje del territorio para reforzar su presencia olfativa es otra de las conductas que frecuentemente anteceden a los sangrientos duelos. Con ninguno de los dos ciervos rojos dispuestos a ceder en su derecho a la cópula, la pelea inicia con unos sutiles rozamientos de cornamentas para evaluar al rival. Estos roces, en tan solo segundos, se convierten en potentes embestidas que buscan derribar al oponente. Después de varios minutos de inclementes golpes, uno de los contendientes, producto de las heridas y la fatiga, decide rendirse y someterse al flamante ciervo vencedor. Con su competencia, al menos momentáneamente fuera del camino, el corpulento macho se mantendrá atento ante la llegada de otro posible adversario que desafíe la propiedad de su harén. Durante este tiempo, producto de la inanición, este formidable ciervo llega a perder hasta una quinta parte de su peso corporal. Todo esto, con el único y puro fin de copular con innumerables ciervas. Aunque en los combates por el control de los harenes no suelen producirse heridas mortales, en ocasiones algunos machos terminan prácticamente agonizando como resultado de una exhaustiva temporada de reproducción, así como de entrometerse en el camino de un mucho más corpulento macho con sus hembras. Estas víctimas de los duelos de cornamentas suelen ser una presa más que asequible para feroces osos y jaurías de lobos. Pero quizás
Un destino incluso mucho peor es terminar siendo destripado por las hambrientas bandadas de buitres leonados. Surcando los cielos como una premonición de muerte, el buitre leonado es un fiel carroñero que atormenta a miles de especies salvajes, al recordarles que, tarde o temprano, terminarán convirtiéndose en parte de su carnívora dieta. Con una imponente envergadura de casi 3 metros y llegando a pesar hasta 11 kilogramos, esta ave rapaz infunde miedo con su enorme corpulencia. Su plumaje color pardo arenoso le da un aspecto leonado, del cual deriva su nombre. Si bien es cierto que, como buenos buitres, su cabeza y cuello carecen de plumaje, en la base de este ostentan un hermoso collarín de plumas blancas lanosas. La combinación de un gran pico ganchudo con garras no prensoras habla de los hábitos alimenticios de estos feroces carroñeros, pues a diferencia de las aves cazadoras, sus garras no están diseñadas para matar, sino más bien para manipular restos de cadáveres. Con cada buitre llegando a devorar hasta el 10% de su peso corporal al día, la bandada, sin tiempo que perder, se alza en vuelo para recorrer largas distancias en búsqueda de las víctimas de la ajetreada vida salvaje ibérica. En un día normal, cada ave llega a surcar hasta 300 kilómetros con el objetivo de encontrar alimento. Utilizando un inigualable sentido de la vista, uno de estos carroñeros es capaz de avistar a un cadáver hasta a kilómetros de distancia. Al tan pronto divisar el sustancioso cadáver de una cabra, un jabalí, o hasta quizás un ciervo rojo, el ave desciende desde las alturas volando en círculos, lo que es una clara señal para sus compañeros de bandada para que se presenten al festín. A los pocos minutos de haber aterrizado el primer buitre, decenas de carroñeros se aglomeran alrededor de la presa, y con sus grandes picos dan inicio a este banquete donde no se desperdicia nada. Si bien en estas comilonas pareciera reinar la anarquía, la verdad es que durante estos festines de carroña se impone una muy compleja jerarquía a fuerza de picotazos, en la que los ejemplares dominantes, por lo general más grandes, se sirven primero, mientras que los sumisos y diminutos carroñeros deben conformarse con las sobras. Aunque estas escenas de innumerables buitres, rodeando a cadáveres y devorando hasta el último trozo de carne en tan solo minutos, parecieran unos de los actos de mayor crueldad, y les han dado una muy mala reputación a estas aves, lo cierto es que el delicado ecosistema ibérico tiene mucho que agradecer a los hábitos carroñeros de estos voraces carnívoros. Al, literalmente, desaparecer cadáveres en descomposición en tan solo segundos, los buitres leonados evitan el esparcimiento de patógenos perjudiciales al medio ambiente. De esta manera, lo que podrían ser caldos de cultivos para innumerables enfermedades, al poco tiempo de pasar a mejor vida, terminan en el muy resistente estómago de estas aves. Gracias a contar con un extremadamente ácido sistema digestivo, estos glotones pueden llegar a consumir carne en descomposición sin siquiera inmutarse, al tiempo que otros carroñeros podrían incluso morir tras ingerir cadáveres contaminados. Para los buitres esto ha sido todo un banquete digno de la realeza. Tras no haber dejado más que el recuerdo del cadáver en su lugar de descanso final, sin más razones para permanecer en el sitio, la bandada se dispersa nuevamente en los cielos. Ahora atiborrados de comida, los buitres abren sus grandes alas y se dejan llevar por el viento planeando sin ningún tipo de esfuerzo durante largos trayectos. Utilizando las fuertes corrientes de aire, estos hábiles amos de los cielos apenas mueven sus alas para, de vez en cuando, impulsarse o cambiar de dirección. Esta técnica de vuelo les permite ahorrar cantidades ingentes de energía. Por supuesto, para este estilo de vuelo no acostumbran precisamente a volar bajo, llegando a alcanzar hasta los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Después de una buena comida, y con el sol ocultándose en el horizonte, las bandadas se reúnen a descansar en sus dormideros. Estos son lugares comunitarios por lo general, cortados rocosos, donde se conglomeran hasta cientos de ejemplares. Estos puntos de encuentro
aportan innumerables beneficios a estas aves. Aunque no suelen tener depredadores naturales, cualquier carnívoro hambriento que aceche en los alrededores se lo pensará muy bien antes de querer molestar a toda una colonia de estos voraces carroñeros. Asimismo, cuando todo el calor del verano se haya ido y los días más gélidos azoten su rincón de la península, descansar en grandes grupos los ayuda a conservar hasta la última gota de calor, regulando su temperatura. Con un nuevo día anunciándose en el horizonte, las bandadas no tardan en salir nuevamente al ruedo en búsqueda de comida. Sin importar lo voluptuosa que fue su última comilona, estos insaciables carnívoros nunca dirán que no a una fresca carroña. Pero, a pesar de tener una muy reconocida fama de oportunistas, aprovechándose del trabajo de los depredadores, en contadas ocasiones, estas aves no tienen el menor reparo en encargarse por cuenta propia de desvivir a su presa. Sobre todo, cuando se trata de grandes mamíferos enfermos o gravemente heridos, los buitres leonados pueden darle un pequeño empujón al cálido abrigo de la muerte utilizando su potente pico para atacar a la presa con innumerables golpes. De la misma manera, las crías de pequeños mamíferos y los pichones de aves son un blanco al alcance de estos pajarracos. Así como la salud del ecosistema ibérico tiene mucho que agradecer a los muy eficientes buitres al desaparecer cadáveres en tan solo minutos, otros carroñeros quizás no están muy a gusto con la presencia de estas hambrientas bandadas que siempre se les adelantan en la competencia por la comida. Una de esas especies es el robusto tejón europeo. Con un llamativo cuerpo alargado, con patas cortas y un característico pelaje con franjas blancas y negras en la cabeza, el también conocido como tasugo es uno de esos fieles representantes de toda la biodiversidad que esconde Iberia en sus campos y praderas. Viviendo en pequeños grupos de hasta 12 ejemplares, el tejón es sorpresivamente sociable, habitando en armonía con sus congéneres en unos muy bien elaborados refugios subterráneos llamados tejoneras. Estas madrigueras suelen ser verdaderos complejos bajo tierra con largos túneles, varias cámaras e incluso numerosas salidas. En algunos casos, la extensión de la guarida puede alcanzar unos sorprendentes 100 metros. Con tan imponente refugio a su disposición, los tejones acostumbran a permanecer todo el día descansando en su acogedora tejonera, resguardados tanto del calor agobiante que puede traer el verano ibérico, así como de los muchos depredadores que no querrían dejar escapar una presa de hasta 15 kilogramos de jugosa carne. Es cuando las tinieblas se apoderan de la escena, que llega el momento perfecto para salir en búsqueda de algo que comer. Si bien en ocasiones pueden competir por los buitres por una nutritiva carroña, lo cierto es que estos versátiles mamíferos, lejos de restringir su dieta, como buenos omnívoros, se alimentan de todo lo que el creador ponga sobre su mesa. Insectos, invertebrados, otros mamíferos, reptiles, frutas y hasta plantas, el tejón nunca se rehusará a una buena comida. Pese a ser capaces de alimentarse con literalmente cualquier cosa que les pase por el frente, casi un 80% de la dieta de este omnívoro está conformada por las muy altas en proteínas lombrices de tierra. Dados sus hábitos nocturnos, la vista del tejón es bastante cuestionable, por lo que debe apoyarse en sus mucho más desarrollados sentidos del oído y el olfato para encontrar su alimento, y en general, desplazarse a través de los alrededores de su tejonera. Aunque en su refugio pueden convivir con otros compañeros de clan, al momento de salir en búsqueda de comida, acostumbran a ir cada quien por su lado. Después de unas cuantas horas en el exterior hurgando en el piso y hasta, ¿por qué no?, cazando algún pequeño reptil o mamífero, todos los miembros del clan se reencuentran en su envidiable guarida. Por lo general, la convivencia en grupo suele ser bastante pacífica, donde cada uno de los habitantes de la tejonera cumple una función en la limpieza de la madriguera, la construcción de nuevos túneles o el cuidado de las crías. A menudo un clan se conforma por no más de una docena de ejemplares dirigidos por un macho dominante. El grupo lo completan las hembras y sus crías. En algunos clanes también pueden convivir en armonía algunos machos jóvenes, siempre que acepten vivir bajo el yugo del macho dominante, quien se quedará con los mejores recursos y las hembras fértiles.
Aunque la permanencia de los machos después de alcanzar la madurez sexual es aceptada, casi siempre, sin necesidad de ser expulsados, estos deciden marcharse por su cuenta, para forjar su camino creando un clan propio. Otros machos algo más sumisos prefieren permanecer en la estabilidad de su clan natal, con la promesa de no rebelarse ante el macho dominante. Sin embargo, esta conducta de subordinación es completamente antinatural y, tarde o temprano, intentarán romper con el régimen establecido y tomar el poder del clan. Cuando estos desafíos se presentan, el macho dominante rápidamente intentará aplacar el levantamiento utilizando su feroz mordida y afiladas garras para recordar por qué es el alfa. Aunque estos duelos por el dominio del clan pueden ser bastante violentos, las mayores amenazas para la vida relativamente pacífica de los tejones no dejan de ser los numerosos depredadores que habitan en los alrededores de su confortable madriguera. Lobos ibéricos, águilas reales y zorros rojos pueden representar formidables oponentes para estos blanquinegros mamíferos. Por supuesto, con tan compleja red de túneles a su disposición, al tan pronto divisar a un depredador con intenciones de hacerlos parte de su dieta, los tejones no dudarán en refugiarse bajo tierra en la seguridad de su fortaleza. Gracias a sus numerosas entradas y compleja red de túneles, incluso los depredadores que se atreven a invadir su hogar casi siempre terminan yéndose con el estómago vacío. Aunque la opción de una rápida retirada a su madriguera siempre será la más segura, en ocasiones esta no está disponible, por lo que no hay más alternativas que entrar en un combate de vida o muerte. Aquí, su cuerpo musculoso, así como una piel asombrosamente gruesa, se convierte en toda una ventaja para resistir ante mordidas y arañazos. A través del erizamiento de su denso pelaje y fuertes vocalizaciones en forma de gruñidos y bufidos, el tejón tratará de disuadir a su agresor de meterse con un contendiente tan formidable. Cuando el depredador no cede en sus intenciones, este hábil sobreviviente saca un inesperado truco liberando un fuerte olor almizclado de sus glándulas anales. Esta para nada agradable sustancia muchas veces termina espantando al carnívoro, quien se lo pensará dos veces antes de volver a intentar darle cacería a una presa de la talla de un tejón europeo. Uno de esos depredadores que puede resultar espantado por la peculiar técnica de disuasión del tejón es precisamente un diminuto, pero a la vez feroz, zorro rojo. Si bien la figura de un cánido de pelaje rojizo de no más de 7 kilogramos de peso y 60 centímetros de altura no pareciera infundir mucho temor, este astuto zorro se convierte en el verdugo de una cantidad casi ilimitada de roedores y pequeños mamíferos que habitan a lo largo y ancho de la salvaje Iberia. Capaz de habitar en los profundos bosques de coníferas, densos pastizales o hasta en desérticas zonas montañosas, este cánido es el perfecto ejemplo de adaptación en una especie silvestre. Ni siquiera el accidentado y cambiante relieve de los ecosistemas ibéricos es obstáculo para un cánido todoterreno como este acróbata zorro. Además de utilizar su gran cola como contrapeso al momento de caminar sobre superficies irregulares, este pequeño can también es un excelente trepador, así como puede llegar incluso a desplazarse con toda facilidad en el agua. Siendo principalmente crepuscular, este ingenioso perro salvaje garantiza que ningún ratón o ardilla podrá transitar en paz a través de la densa vegetación, o al menos no si no quiere formar parte de la dieta de este hambriento cazador. Las habilidades físicas de este ágil can rojizo lo hacen un experto en la cacería de pequeñas presas como ratones, topillos, hámsteres o jerbos. Con un muy sensible olfato, al percibir tan solo el más sigiloso olor de un pequeño ratón, el zorro no tardará en dirigirse hacia la captura de su apetecible presa. Gracias a un prodigioso oído, el hábil asesino también logra detectar esas colonias de roedores bajo tierra, que para él son todo un festín. Puesto que sus presas no se quedan atrás en cuanto a agilidad, el zorro sabe que debe ser cuidadoso al acercarse a la que espera sea su comida. Oculto entre la densa vegetación, utilizando su rojizo pelaje como camuflaje, espera el momento indicado para lanzar su inexpugnable arremetida. Observando cuidadosamente a su presa, después de varios minutos de acecho, de un salto de hasta 5 metros de largo, cae directo sobre la corpulencia del desafortunado roedor, que bien sabe sus días están contados. Pese a que su táctica preferida para traer la comida sobre la mesa es permanecer inmóvil para después saltar y capturar a sus diminutos adversarios,
En ocasiones sus presas presentan una mayor resistencia a ser devoradas, emprendiendo una rápida huida a través de la pradera. Cuando esto ocurre, el veloz zorro no tiene reparos en perseguir en una rápida carrera a esos despavoridos roedores. Capaz de correr a más de 45 kilómetros por hora, el resultado al final siempre será el mismo, con el rojizo cánido destripando a lo que para él son solo pequeños aperitivos. Aunque la mayor parte de su dieta se conforma de pequeños mamíferos, bien conocedor de que el ecosistema ibérico no siempre concederá sus exigencias alimenticias, como todo un superviviente, el pequeño zorro rojo, al ser una especie omnívora, puede alimentarse de prácticamente todo lo que se tope en su camino. Pequeñas aves, invertebrados, reptiles, jugosas frutas y hasta carroña, todo cuenta cuando la otra opción es caer en una agobiante hambruna. Tras haber devorado unos cuantos roedores, el zorro rojo procura descansar después de una jornada exitosa de cacería. Si bien algunos ejemplares se conforman con echarse en un lugar sombreado y con abundante vegetación, otros prefieren tener un descanso más reparador en el interior de una madriguera. Por supuesto, esta no se parecerá en nada a una tejonera. El refugio temporal del cánido puede ser tan simple como un pequeño agujero. O a veces, hasta se aprovecha del trabajo de otras especies ocupando sus guaridas. Pese a que durante las despiadadas matanzas que propina a pequeños mamíferos el zorro rojo, pareciera un depredador ápice, capaz de infundir miedo a todas las especies sobre este vivo ecosistema, lo cierto es que, así como este can puede provocar miedo a través de su mordida, Iberia alberga una infinidad de depredadores que no tendrán problema en darle al indómito zorro una probada de su propia medicina. Para el cruel lince ibérico, un zorro no es más que un pequeño can con delirios de grandeza, que en cualquier momento puede formar parte de su carnívora dieta. Consciente de su evidente desventaja en un combate directo contra el felino, el zorro rojo acostumbra tratar de evitar al máximo los encuentros con el más robusto cazador y así no poner su vida en juego. Con ayuda de su prodigioso oído, el zorro suele hacer todo tipo de maromas para impedir esos duelos que podrían ocasionarle graves heridas. O peor, ver cómo, en un giro de la cadena alimenticia, se convierte en presa. Pero las amenazas para la supervivencia de este feroz cánido no solo se encuentran escondidas entre la vegetación en forma de un voraz lince ibérico. Desde las alturas, una gran águila real no dudará en lanzarse en picada y asesinar en tan solo segundos a lo que para él es una muy generosa presa. Con estos depredadores acechando desde los cielos al pequeño zorro, este puede pasar en tan solo un instante de acosar a un diminuto roedor, a ser destripado por una gigantesca ave rapaz, un claro ejemplo de lo cambiante que es la dinámica salvaje en la irreverente vida animal de esta vasta península. Con el zorro rojo siendo devorado por la flamante águila real, los pequeños mamíferos pueden salir de sus madrigueras, al menos momentáneamente, con un poco de paz. Una de esas especies que se ve aliviada de la precoz partida a mejor vida del hambriento zorro es la también rojiza ardilla roja. Con un peso de no más de 300 gramos, la ardilla roja es quizás una de las especies de mamíferos más diminutas que habitan en este ecosistema lleno de diversas formas de vida. Pero dejando sus compactas dimensiones de lado, la ardilla roja se ha ganado a pulso su pequeño rincón en medio de un hábitat plagado de carnívoros como la inhóspita Iberia. Si bien su longitud de tan solo 25 centímetros, sacando su tupida cola, no da el menor indicio de una hábil sobreviviente, la resiliente ardilla remonta este desafiante hándicap con ingenio y unas surreales habilidades físicas. Empleando sus muy afiladas garras, no hay árbol que se resista a las destrezas como trepadora de la pequeña ardilla ibérica. En tan solo segundos, esta ágil superviviente puede pasar del suelo a dispersarse entre las espesas ramas. Y en las alturas, gracias a utilizar su gran cola como contrapeso, es capaz de desplazar sin el menor inconveniente a través de terrenos accidentados. Asimismo, para recorrer los espesos bosques que habita sin necesidad de descender al suelo, como toda una acróbata, utilizando sus robustas patas, puede llegar a saltar varios metros en el aire, de rama en rama. Pese a no ser una prodigio de la velocidad, cuando se siente amenazada, puede correr a unos 25 kilómetros por hora en distancias cortas.
Consciente de su pequeño tamaño y de que son básicamente infinitos los depredadores que sueñan con poner su diminuto cuerpo en sus mandíbulas como medida de supervivencia, la ardilla ibérica acostumbra a mantener un constante estado de alerta. La ubicación de sus ojos en los laterales de su cabeza les proporciona un muy amplio campo visual, por lo que pueden mantener su perímetro bien vigilado cuando se encuentran a la intemperie. Así también, gracias a un oído muy desarrollado, puede detectar hasta el menor movimiento de cualquier carnívoro que la tenga en su mira y pretenda devorarla. Con serpientes, linces ibéricos, zorros rojos, garduñas, azores y búhos reales al acecho, al tan pronto percibir que algo no marcha bien, la precavida ardilla no se quedará a investigar y se refugiará en la seguridad de las alturas. Puesto que le sería casi imposible sobrevivir sin un buen escondite, este hábil mamífero acostumbra a convertir un pequeño agujero en un árbol en su acogedor hogar, donde resguardarse tanto de sus muchos depredadores como de las condiciones climáticas. Después de asegurarse de que no hay depredadores en las cercanías de su morada, la ardilla desciende lentamente de su árbol y se propone encontrar algo de alimento. Hambrienta tras haberse librado de ser devorada, esta ferviente omnívora puede alimentarse de bellotas, nueces, semillas, bayas, hongos, brotes, corteza, insectos, huevos y hasta jóvenes polluelos. Para encontrar cualquiera de sus muy amplias opciones de alimento, se apoyan en su muy sensible olfato, así como en una revisión exhaustiva del suelo. Hurgando detalladamente en cada centímetro de su hábitat, logran encontrar verdaderos manjares ocultos en la naturaleza. Cuando el invierno ibérico se aproxima, la ardilla roja, consciente de la escasez que las bajas temperaturas suelen provocar, además de saciar su apetito, se preparan con una buena despensa de alimentos. Para esto, entierran bellotas, nueces, semillas, frutas y hasta pequeños insectos en lugares estratégicos. Estos ricos aperitivos serán desenterrados cuando este dadivoso ecosistema se transforme en un bosque estéril sin siquiera vestigios de comida en kilómetros. Aunque esta preparación para el invierno es una muy inteligente medida de supervivencia, lo cierto es que, tras enterrar hasta miles de bocadillos principalmente en forma de bellotas y semillas, la gran mayoría de estos nunca llegarán a ser comidos por la planificada ardilla, pues a menudo se termina olvidando de estos. Así también, en ocasiones, mientras una pequeña ardilla ibérica entierra una fresca nuez para su reserva invernal, desde las sombras, una envidiosa compañera de especie se encuentra observando todo cuidadosamente para que, tan pronto ésta se dé la vuelta, aprovecharse del arduo trabajo de la planificada ardilla, robándole el fruto de su esfuerzo. Además de estos actos un tanto deshonestos, entre estas hábiles supervivientes se pueden presentar ciertos altercados cuando un área de alimentación está en disputa o, en el caso de los machos, cuando una hembra en celo está de por medio. Dada su nula ferocidad, es de intuirse que estos combates no suelan provocar importantes heridas, ni llegar a estar siquiera cerca del salvajismo mostrado por especies como linces ibéricos o ciervos rojos. A menudo estos duelos se limitan a rápidas persecuciones, chillidos agudos y unos sutiles forcejeos, y terminan en cuestión de segundos con uno de los dos involucrados retirándose a la comodidad de su nido. Pese a esta peculiar demostración de hostilidad entre congéneres, en ocasiones también pueden tomar una conducta un tanto social, emitiendo chillidos ante la presencia de un depredador para avisar a sus compañeros de especie de la potencial amenaza. Sumadas a estas vocalizaciones de alarma, la ardilla roja es de esos habitantes salvajes ibéricos que rompe con el abismal silencio del bosque. Con chirridos durante la alimentación y el acicalamiento, gruñidos ante el peligro, y fuertes golpeteos con su cola como señal de excitación, estas pequeñas peludas son de las especies silvestres más expresivas de toda la biodiversa Iberia. Aun cuando la pequeña ardilla roja se encuentra en la mira de los innumerables depredadores de los bosques y praderas, por suerte para ella, no hay forma de que termine en las fauces del amo y señor de los mares que rodean esta tierra bendecida por el Creador. Emergiendo de las profundas aguas del Mediterráneo, el feroz tiburón blanco aparece como la muerte misma personificada en una mandíbula de hasta 300 afilados dientes. Con un peso de más de 1 tonelada y una longitud de hasta 6 metros, el gran tiburón blanco es un descomunal depredador de las infinitas aguas que rodean la península. Capaces de nadar hasta a 50 km/h,
Prácticamente no hay una especie dentro de las aguas que sea capaz de escapar de la mordida de este feroz carnívoro en una persecución submarina. Si bien el olfato de la pequeña ardilla roja la lleva hacia frescas bellotas, regalando una de las escenas más tiernas de toda la salvaje Iberia, cuando el temido tiburón blanco emplea su nariz, por lo general lo hace para llevar a cabo una de las mayores demostraciones de salvajismo del planeta. Capaz de detectar hasta una gota de sangre a kilómetros de distancia, cuando el escualo percibe lo que para él es un exuberante elixir, no tarda en partir hacia la que, inevitablemente, se convertirá en su presa. Con un insaciable apetito capaz de devorar hasta 30 kilogramos de carne al día, el gran tiburón blanco es un cazador experto que no dejará que ninguna presa, sin importar su tamaño, escape de una dolorosa muerte a manos de su temible mordida. Dentro de la vasta dieta de este empedernido carnívoro se encuentran atunes, rayas, focas, tortugas marinas y hasta otros tiburones. Cuando la presa se trata de un gran pez nadando cerca de la superficie, este hábil cazador opta por una estrategia de acecho en la que, apoyándose en su prodigiosa vista, observa desde la distancia a su objetivo de cacería. Acercándose lentamente hacia la superficie, dejando no ver nada más que su temible aleta dorsal, un claro vestigio de muerte, el cazador se aproxima cada vez más a su presa y, para cuando ésta se entera de la emboscada, suele ser demasiado tarde. De una sola mordida, el insaciable carnívoro ha desvivido al indefenso pez, quien casi de inmediato es devorado y llevado a las fauces de este despiadado depredador. Así como los peces están totalmente expuestos a la voluntad de este todopoderoso carnívoro, los mamíferos acuáticos tampoco están exentos de ver cómo las aguas se tiñen de rojo ante el ataque del gran tiburón blanco. Cuando una gentil foca se encuentra nadando plácidamente en la superficie y este desalmado escualo la ha puesto en su mira, prácticamente no hay nada que el mamífero pueda hacer para escapar. En este caso, la estrategia va por ascender a toda velocidad desde las profundidades directo hacia la presa. Con una foca totalmente ignorante de lo que sucede en las profundidades, no hay el menor obstáculo para que el carnívoro consuma su insaciable deseo de carne, y, de un momento a otro, el colosal tiburón de un salto emerge sobre la superficie con la indefensa presa moribunda entre sus dientes de más de 6 centímetros. Aunque con su imponente nado, así como inigualables condiciones físicas, este cruel depredador pareciera alzarse como el carnívoro más temido de todas las aguas que flanquean la salvaje Iberia, lo cierto es que ni siquiera estas máquinas de matar están libres de ser víctimas de la mordida de otro depredador aún más formidable. Mientras todo el ecosistema marino ibérico ve al gran tiburón blanco como un cruel asesino devorador de miles de especies salvajes, para las sanguinarias manadas de orcas, este escualo es tan solo una presa más de su dieta. Surcando las aguas en vainas de hasta decenas de ejemplares, cuando estas carnívoras están al acecho, lo más prudente para el tiburón blanco es ponerse en el lugar de presa y escapar. Como maniobras de supervivencia, cuando las manadas de estos delfines blanco y negro están muy cerca, el tiburón puede optar por permanecer inmóvil, esperando camuflarse entre la oscuridad submarina. En oportunidades, cuando logra prever la llegada de las orcas, la mejor opción siempre será sumergirse grandes distancias en las profundas aguas. Siendo capaz de descender a más de 1000 metros bajo la superficie, a tales altitudes se ubica fuera del alcance de sus perseguidoras. No obstante, no siempre estas hábiles cazadoras dan siquiera la más mínima oportunidad de escapatoria, y el hasta ahora temido depredador debe presenciar cómo la vida salvaje lo posiciona esta vez en un eslabón no tan privilegiado en la cadena alimenticia. Aunque en una lucha cuerpo a cuerpo contra una orca, el colosal pez tenga oportunidades de alzarse con la victoria, cuando en el horizonte se divisa una gran manada, lo mejor siempre será evitar lo que para él es una confrontación innecesaria, y para las orcas sería tan solo una cacería más. Mientras el gran tiburón blanco se sumerge a miles de metros en las profundidades, de vuelta a tierra firme, pero ahora desde las alturas, la majestuosa águila imperial española observa inmóvil desde un risco la inmensidad de este vivo ecosistema. Con una imponente envergadura de más de 2 metros y un peso de casi 5 kilogramos, esta cautivante ave rapaz se alza como una de las mayores amenazas en los cielos
para los innumerables pequeños mamíferos que habitan en valles, praderas y bosques. Su plumaje pardo oscuro en todo su cuerpo, con hombros salpicados en plumas blancas y doradas, le dan una apariencia llamativa, de la que viene su nombre, y la convierten quizás es una de las aves más elegantes a lo largo y ancho de la península. Sin embargo, a pesar de tan cautivador aspecto, cuando se trata de darle captura a una jugosa presa, esta ave de rapiña no dudará en manchar su plumaje de sangre. Con un robusto pico curvado con bordes cortantes y unas fuertes y afiladas garras, el águila imperial no se alimentará especialmente de bayas y manzanas silvestres. La dieta de esta hábil cazadora de los cielos se conforma innegociablemente de carne, en la que conejos, liebres, palomas, cuervos, zorros y pequeños roedores son una fuente constante de alimento. Como toda ave rapaz, el águila imperial cuenta con un muy desarrollado sentido de la vista, que le permite ubicar a sus presas hasta a varios kilómetros de distancia. Desde imponentes alturas, en lo que pareciera solo haber una densa vegetación, este meticuloso cazador logra avistar colonias de roedores o pequeños y solitarios conejos que están a punto de convertirse en sus víctimas. Al ubicar una potencial presa, el águila desciende lentamente hasta que, en una especie de explosión de energía, se lanza en picada hacia su objetivo con sus alas bien desplegadas y sus temibles garras listas para atacar. Con una feroz ave rapaz cayendo a toda velocidad desde las alturas, es prácticamente imposible escapar, y por lo general, con tan solo el golpe del aterrizaje, basta para desvivir a la presa. Si bien lograr zafarse de un cazador tan formidable como un águila imperial española es una proeza que pocos pueden vivir para contar, hay incluso un escenario peor, y es tener a una pareja de estos alados carnívoros detrás de sí. Mientras el salvaje ecosistema ibérico acobija a miles de especies polígamas que copulan sin cesar hasta con decenas de parejas durante la temporada de reproducción, las águilas imperiales, creyendo en el amor verdadero, forman parejas de por vida. El cortejo de estas en extremo fieles aves es quizás uno de los más sorprendentes de todo este imperio animal llamado Iberia. Todo inicia con el macho acercándose tímidamente, presentándole un obsequio a la hembra. Por lo general, un conejo o un ave serán perfectos para llamar la atención de la hembra. Este comportamiento, además de lograr captar el interés de la fémina, muestra la capacidad del macho como proveedor de una posible familia. Poco a poco el macho se va acercando a la hembra e intensifica el cortejo a través de vocalizaciones en forma de fuertes y ásperos ladridos, capaces de escucharse a grandes distancias. Si ésta se muestra receptiva, responderá al llamado y lentamente se irán haciendo cada vez más cercanos. Cuando la pareja se ha constituido, suelen desplegar majestuosos vuelos nupciales, caracterizados por rápidos ascensos y descensos en picada, persecuciones aéreas y giros y vueltas a toda velocidad. Cuando se acerca la temporada de reproducción, la monógama pareja no escatima esfuerzos para construir el nido que será el hogar de la familia. Dado que reutilizarán el nido durante varios años, la pareja acostumbra a esmerarse en la construcción, ubicando la edificación en un lugar conveniente en las copas de pinos o alcornoques y asegurando su estabilidad. Con el nido bien acondicionado y tras la cópula, la hembra procede a la postura, en la que aparecerán hasta 6 huevos de unos 130 gramos en el fondo de la nidificación. Durante aproximadamente unos 43 días, los futuros pichones serán incubados por su madre, mientras que el padre se encargará de traerle comida a la hembra. Tras largos días y noches velando por la seguridad de sus huevos, el milagro de la vida ocurre, o al menos parte de él, pues de la media docena de huevos, a menudo solo logran eclosionar 3 polluelos. Con el nacimiento de los pichones, la labor de la pareja aún no se da por concluida, pues deberán alimentar a sus crías hasta que tengan la edad suficiente para velar por sí mismos. Durante este periodo, los padres acostumbran a traer alimento a sus crías, en forma de roedores, liebres o hasta serpientes. Si bien cuando la abundancia retumba en el ecosistema ibérico, todos los pichones comen hasta atiborrarse durante los días de escasez, en los que la comida no alcanza para todos, el polluelo de mayor tamaño suele acaparar todo para él, y sus hermanos, tras días de hambruna, terminan pereciendo sin siquiera haber salido del nido.
Otro de los peligros que enfrentan estos pichones es la presencia de otras aves rapaces como la temida águila real, quien, al ver que la pareja abandona el nido en búsqueda de alimento, no dudará en asaltarlo y cobrarse la vida de lo que para ella son solo unas presas ricas en proteína. Si bien es cruda, así es la vida salvaje en su estado más puro en la indomable Iberia. Así como las pequeñas crías de águilas imperiales pueden ser cruelmente depredadas por la despiadada águila real, en las alturas de las montañas rocosas de los Pirineos habita otra poco célebre presa de estas temibles cazadoras de los cielos. Marchando a través de empinados acantilados, el rebeco demuestra cómo la vida salvaje progresa aún en los lugares más inhóspitos e inaccesibles. Con un denso pelaje cambiante según las estaciones en tonos de blanco amarillento y pardo negruzco, y unos característicos cuernos curvados hacia atrás, los rebecos, también conocidos como gamuzas, son la prueba viviente de que el Creador ha plasmado en Iberia una vastedad sin precedentes de formas de vida. Con hábitos principalmente diurnos, estos bóvidos acostumbran a pasar su rutina recorriendo los escarpados terrenos montañosos en búsqueda de alimento y descansando en medio de las silenciosas montañas, pese a que vivir en rincones tan aislados de la península les garantiza ser de las pocas especies salvajes en transitar por estos inaccesibles biomas. También conlleva importantes desafíos. Uno de ellos es la alimentación. Sin embargo, como experimentados supervivientes, los rebecos se adaptan a la disponibilidad de alimento en las estaciones, así como son capaces de migrar a latitudes más bajas cuando la austeridad se apodera de las alturas, mientras que en primavera y verano este poco pretencioso herbívoro disfruta de devorar hojas tiernas y frescos brotes cuando la escasez del invierno llama. Adapta su dieta a líquenes, musgos, cortezas y cualquier material vegetal que encuentre. Al tiempo que las hembras marchan con sus crías a través de estos difíciles terrenos, los machos avanzan sin más compañía que las estrellas durante las noches frías que azotan esta región montañosa. Las estrellas, y por supuesto, cualquier depredador que sorprendentemente haya llegado a este aislado lugar con intenciones de convertirlo en su presa. Dado que se encuentra a miles de metros de los límites del bosque, son contados los carnívoros dispuestos a emprender este largo viaje para asediar a este caprino. Sacando al águila real, que con tan solo unos minutos de vuelo puede asediar al herbívoro, en medio de este inestable terreno, el zorro rojo es otro de los depredadores que puede llegar a representar un peligro inminente de muerte. La principal medida de contingencia para evitar convertirse en parte de la dieta de estos desubicados depredadores es mantenerse atento al horizonte, vigilando ante cualquier posible amenaza. Al tan pronto percibir un peligro potencial, demostrando que en estos terrenos irregulares se encuentra en su elemento, el rebeco emprenderá una veloz carrera. Gracias a sus potentes patas con pezuñas duras y afiladas, pueden alcanzar sorprendentes velocidades, así como saltar entre pendientes rocosas. Tras una rápida retirada, por lo general, dejan muy lejos a depredadores como un exhausto zorro rojo, quien preferirá regresar a la estabilidad de la pradera, donde empinados riscos no se entrometan entre él y sus presas. Puesto que para hacerle frente a un adversario tan formidable como el águila real, no bastará con trepar a través del terreno accidentado. Al divisar a lo lejos a este depredador, muchas veces los rebecos optan por una defensa pasiva, manteniéndose inmóviles y esperando a que su muy eficiente camuflaje haga el trabajo duro. Dado que esta ave rapaz presume de un muy avanzado sentido de la vista, en ocasiones esta estrategia no trae resultados, y el cazador se lanza contra las presas. Aquí, los numerosos rebaños de hembras con crías emprenden una táctica de distracción, con todos los caprinos corriendo en diferentes direcciones. En estas rápidas huidas donde impera el caos, muchas veces el depredador, ante la confusión, se termina quedando con las garras vacías, sin saber siquiera lo que sucedió. Una de las medidas más desesperadas de los rebecos para evitar ser devorados por una implacable águila real se da cuando esta ave rapaz los consigue cercar a las orillas de un acantilado. Aquí, acorralado y sin más alternativa, el caprino se lanza desde imponentes alturas, con la remota esperanza de terminar con vida. Dado que su otra opción es enfrentarse a un desalmado cazador con afiladas garras y un potente pico capaz de destriparla en tan solo segundos, la idea de lanzarse en caída libre desde las alturas no es tan mala como aparenta. Aunque dejando de lado estos encuentros con la temida águila real, su vida sea relativamente tranquila en las alturas. Cuando llega el invierno,
Tanto los rebaños de hembras como los machos solitarios deciden descender de las abismales alturas para establecerse, al menos momentáneamente, en los límites del bosque y las laderas soleadas. Si bien en estas latitudes se exponen a otros depredadores como linces o las temidas jaurías de lobos ibéricos, es un sacrificio que deben enfrentar para escapar de las bajas temperaturas que azotan su anterior hogar, así como para poder tener acceso a las de por sí limitadas fuentes de alimento del invierno. Durante estos meses, viviendo fuera de la seguridad de los terrenos escarpados, los rebecos se deben refugiar en el grupo y mantenerse atentos ante cualquier posible peligro. En la salvaje Iberia, la lista de depredadores que estarán más que complacidos de cazar a un caprino de hasta 50 kilogramos de carne fresca es simplemente inacabable. Si bien sanguinarios cazadores como el águila real, el feroz lince y las temibles manadas de lobos son todo un desafío para los rebecos, ninguno de estos desalmados carnívoros está siquiera cerca del salvajismo que es capaz de demostrar el mayor depredador ápice de este ecosistema. Cuando el oso pardo ibérico se encuentra al acecho, no hay especie salvaje a lo largo y ancho de la península que esté a salvo. Llegando a alcanzar hasta los 250 kilogramos de peso y una altura de hasta 2 metros, el oso pardo ibérico se alza como todo un coloso en medio de este tan biodiverso paraíso salvaje. Con una cabeza robusta, un hocico alargado y fuerte y un cuerpo musculoso, este gigante es la máxima representación de la naturaleza de lo que es un depredador ápice. Además de contar con una potente mordida capaz de triturar huesos, sus potentes patas coronadas con un juego de afiladas garras retráctiles lo convierten en una pesadilla viviente para cualquier presa que caiga en desgracia topándose con este feroz asesino. Habitando en lo profundo de los bosques de hojas caducas, así como densos matorrales, este enorme mamífero pasa sus días desplazándose entre la espesa vegetación, buscando alimento. Pese a que con sus imponentes condiciones físicas es capaz de gobernar con puño de hierro cada rincón de este vasto ecosistema, por fortuna para todas las especies que habitan en la indomable Iberia, el oso pardo pasa de ser un carnívoro estricto para disfrutar de una abundante dieta omnívora. Al vivir en un ecosistema tan cambiante, esta bestia parda adapta su dieta a la disponibilidad de recursos. Durante la generosa primavera, con innumerables hierbas, brotes, hojas, raíces y bulbos creciendo por doquier, este mamífero se atiborra de comida. A esta dieta, principalmente herbívora, se le pueden sumar pequeñas presas como escarabajos, lombrices y algunos pequeños vertebrados. Durante el verano, una estación en la que Iberia desborda su abundancia en cada rincón, este insaciable coloso amplía su dieta a frutos silvestres como arándanos, fresas y endrinas, así como consume bayas, setas y miel. A pesar del derroche de frutos y vegetación desbordando su ecosistema, por si un pequeño mamífero se atraviesa en su camino, el feroz oso no tendrá la menor objeción en devorarlo. Para otoño, cuando los gélidos días del invierno se empiezan a ver en el horizonte más que como un acto de salvajismo y dominio, por extrema necesidad, el feroz oso pardo ibérico aumenta significativamente su comportamiento depredador, pues debe aumentar su peso rápidamente para los meses de austeridad. Aquí, ciervos, jabalíes, liebres, roedores, peces y hasta aves están en un peligro inminente. Dado su feroz tamaño, y al no ser tan ágil en comparación con especies como el lince ibérico o el pequeño zorro rojo, el oso pardo acostumbra a acechar a presas jóvenes o ejemplares heridos, pues representan una fuente bastante asequible de carne. Asimismo, asaltar madrigueras y nidos es otra de las atroces prácticas que suele llevar a cabo este insaciable depredador para imponer su voluntad y lograr calmar los ruidos de su estómago. Además de ser un hábil cazador de presas terrestres, e incluso llegar a capturar aves con relativa facilidad, en los muchos arroyos que rodean su hábitat, el feroz oso ibérico ve una fuente casi infinita de alimento en forma de frescos pescados. Esperando pacientemente en las orillas a que la corriente haga el trabajo, este prodigioso pescador, de un fuerte golpe con su garra, o incluso zambullendo su boca directamente a las aguas, logra capturar gigantescos salmones. Si una numerosa bandada de buitres leonados comete el error de devorar una fresca carroña cerca del territorio de un oso pardo ibérico hambriento,
Al tan pronto percibir con su avanzado olfato ese embriagante olor a jugosa carne, el mamífero no tardará en presentarse a la cita. Aquí, dándoles lecciones a las aves sobre jerarquía trófica, las espantará y, si el banquete es lo suficientemente sustancioso, quizás, solo quizás, les deje algunas sobras. Pese a ser capaz de correr incluso a las temidas bandadas de buitres de un cadáver y sembrar el miedo en incontables mamíferos, reptiles y aves, hasta el formidable oso pardo ibérico, en ocasiones se puede topar con un enemigo a su altura. Cuando dos osos cruzan su camino en medio de una zona rica en frutos secos, o quizás un área privilegiada para la pesca, ninguno de los dos colosos estará dispuesto a marcharse. Con prácticamente todas las especies salvajes ibéricas a sus pies, estos temidos mamíferos se han vuelto temperamentales y, a pesar de tener toda la vastedad de la península a su merced, más como una prueba de su dominancia, ninguno flaqueará ante el desafío a un duelo a muerte. En este choque de titanes, ambos adversarios inician las hostilidades evitando el contacto físico y lanzando claras señales de disuasión en forma de gruñidos y fuertes bufidos. Con ambos contrincantes rehusados a retirarse y renunciar al territorio en disputa, los osos se paran sobre sus patas traseras para parecer más grandes y, en tan solo segundos, inicia una batalla campal entre dos ejemplares de los depredadores más temidos en toda la inmensidad de este ecosistema. Erguidos sobre sus patas traseras y propinando potentes golpes con sus garras, cada oso intenta establecer su dominancia para hacerse respetar. Después de varios minutos de inclementes arañazos y forcejeos, uno de los contendientes, exhausto, decide retirarse, entregando su territorio al macho vencedor. Si bien el oso derrotado acaba de perder una parte de sus dominios, la buena noticia para él es que resultó relativamente ileso. Gracias a su gruesa piel y denso pelaje, estos colosos son capaces de soportar potentes golpes sin siquiera dejar cicatriz. Quizás, lo único más desafiante para un enorme oso pardo ibérico que luchar contra otro salvaje macho es enfrentarse precisamente a una hembra de su propia especie. Cuando los osos pardos se ven presa de la escasez y un pequeño osezno se topa en su camino, en uno de los actos más crudos de la naturaleza, el hambriento macho no dudará en devorar a la pequeña cría. Sin embargo, este no contaba con que su sobreprotectora madre se encontraba cerca, quien no tolerará que ningún depredador, y mucho menos uno de su propia especie, se atreva a tocar a su vástago, dando inicio a otra batalla sin tregua que decidirá el futuro del tierno osezno. Desafortunadamente, estos combates entre congéneres no están ni cerca de ser las mayores amenazas que enfrentan los osos pardos ibéricos. El mayor depredador de estas majestuosas bestias es, por mucho, el hombre. Producto de actividades como la caza ilegal, las poblaciones de estos pardos mamíferos se encuentran en grave peligro. Según estimaciones, entre los años 1988 y 2020, hasta 45 ejemplares de osos pardos ibéricos habían fallecido en la cordillera Cantábrica, producto de la intervención humana en su ecosistema. Pero no solo este depredador ápice se ve afectado por los cambios en su hábitat y los efectos de las actividades humanas. Los buitres leonados, unas aves cruciales para la salud del ecosistema ibérico, cada vez se ven más amenazados por la fragmentación de sus biomas. Cada año, la electrocución en tendidos eléctricos se cobra más vidas de estos carroñeros, lo que puede llegar a ocasionar cambios irreversibles en todo su hábitat, dada la imprescindible función ecológica que cumplen. Para los tejones europeos, el panorama no luce muy diferente, pues estos ingeniosos mamíferos se ven cada vez más afectados por la progresión de la agricultura extensiva. Dada su incursión en los cultivos, en muchos casos estos herbívoros son salvajemente perseguidos y cazados, exterminando poblaciones enteras. Ni siquiera la majestuosa águila imperial española está exenta de verse amenazada como resultado de la influencia humana en su ecosistema. El uso ilegal de cebos envenenados dirigidos a otros depredadores está causando graves estragos en las de por sí reducidas poblaciones de esta ave endémica de la península. De igual manera, sus áreas de reproducción cada vez son más afectadas por distintas actividades humanas,
lo que reducido hasta niveles alarmantes su tasa de natalidad. A pesar de todos estos desafíos para la vida salvaje ibérica, todavía hay razones para ser optimistas, pues estas especies silvestres han demostrado ser capaces de sobrevivir incluso ante las más hostiles condiciones de vida, por lo que, con nuestra ayuda y acciones orientadas hacia su preservación, es posible protegerlas de la extinción. Un ejemplo claro de esto es el feroz lince ibérico, una especie que al principio del siglo XXI estuvo catalogada en peligro de extinción producto de las colisiones vehiculares, con estudios que estimaban menos de 100 felinos restantes en estado salvaje. Hoy en día, gracias a esfuerzos colectivos, con una gestión adecuada de los hábitats, la cría en cautividad y un control de la mortalidad no natural, según estimaciones, la población de estos félidos supera los 1000 ejemplares, librando a la especie de una inminente extinción. Si bien este es un pequeño paso hacia el rescate de la especie, también representa una luz de esperanza para miles de animales que se encuentran amenazados y una motivación para impulsar los cambios necesarios para la preservación de estos ecosistemas y sus habitantes salvajes. ¿Te han impresionado las historias de ferocidad, lucha por la reproducción y supervivencia extrema de las especies silvestres de la Iberia salvaje? Vale, entonces no te vayas sin regalarnos tu like para ayudarnos a seguir creciendo. Por si te interesa estar al tanto de nuestros estrenos, también puedes suscribirte y darle clic a la campana de notificaciones. Antes de irte, no olvides dejar en la caja de comentarios cuál especie salvaje te ha sorprendido más, así como compartir este video con tus amigos. Sin más, nos vemos en la próxima con más historias de vidas salvajes.